¿Sabías que existen más de 50 denominaciones adventistas diferentes en el mundo? Desde los adventistas del séptimo día que conoces hasta grupos que ni siquiera has escuchado mencionar. Pero, ¿por qué una iglesia que comenzó como un movimiento unificado terminó fragmentándose tanto? La respuesta te va a sorprender, y algunos de estos conflictos siguen vigentes hasta hoy. Quédate, porque al final del video te voy a revelar cuál fue la división más polémica que casi destruye todo el movimiento adventista. Todo comenzó en 1844, con lo que se conoce como el Gran Chasco. William Miller había predicho que Jesús regresaría ese año, y cuando no sucedió, miles de creyentes quedaron devastados. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Algunos abandonaron la fe completamente, pero otros comenzaron a reinterpretar lo que realmente había pasado ese día. Y es precisamente en estas reinterpretaciones donde nacen las primeras semillas de división. Los primeros adventistas sabatistas, liderados por figuras como James White y Ellen White, creían que habían encontrado la explicación correcta. Jesús no había venido a la tierra, sino que había entrado al lugar santísimo del santuario celestial. Pero no todos estuvieron de acuerdo con esta interpretación. Algunos grupos mantuvieron que Miller simplemente se había equivocado en las fechas, otros que el evento había sido espiritual pero diferente, y algunos más radicales que Cristo ya había regresado de forma invisible. La primera gran división ocurrió por una cuestión que podría parecer menor. ¿Qué día es realmente el sábado? Los adventistas del séptimo día adoptaron el sábado como día de reposo, pero surgieron los adventistas del primer día, que mantenían el domingo. Esta no era solo una diferencia de calendario, sino una cuestión de autoridad bíblica y tradición eclesiástica que dividió familias enteras. Pero espera, porque la cosa se complica más. En la década de 1850 apareció un grupo llamado los Adventistas de la Edad por Venir, que creían que solo los justos resucitarían en la segunda venida, mientras que los malvados permanecerían muertos para siempre. Esto chocaba directamente con otros adventistas que creían en una resurrección universal seguida de un juicio final. La situación se intensificó cuando Ellen White comenzó a tener sus visiones proféticas. Aquí es donde muchos se preguntan, ¿eran realmente mensajes divinos o interpretaciones personales? Los que aceptaban sus visiones se consolidaron como adventistas del séptimo día, pero surgieron grupos disidentes como los adventistas reformistas que rechazaban completamente su autoridad profética. Incluso hoy en día hay adventistas que cuestionan el papel de Ellen White en la iglesia. En 1888 ocurrió algo que cambiaría para siempre el adventismo: la Conferencia de Minneapolis. Allí se discutió intensamente sobre la justificación por la fe versus la santificación por las obras. A.T. Jones y E. Jet Wagoner presentaron ideas que algunos consideraron demasiado protestantes, mientras que otros las vieron como una reforma necesaria. Esta conferencia creó tensiones que persisten hasta hoy. De esta conferencia nacieron varios grupos disidentes. Los adventistas evangélicos, que enfatizaban más la gracia, los adventistas históricos, que se aferraban a las interpretaciones tradicionales, y grupos más pequeños que desarrollaron sus propias doctrinas sobre la naturaleza de Cristo y la salvación. En el siglo XX, las divisiones se multiplicaron exponencialmente. Los adventistas reformistas se separaron durante la Primera Guerra Mundial por el tema del servicio militar y la participación en conflictos bélicos. Ellos argumentaban que los adventistas oficiales habían comprometido sus principios de no violencia, mientras que la iglesia principal sostenía que apoyar al gobierno en tiempos de guerra no violaba los principios cristianos.
Luego surgieron los davidianos, liderados por Victor Houteff, quien creía que Ellen White no había completado su mensaje profético y que él había recibido nueva luz sobre las profecías de Ezequiel y Apocalipsis. Houteff estableció una comunidad en Texas llamada Monte Carmelo, y cuando murió en 1955, su esposa Florence tomó el liderazgo. Pero las cosas se complicaron cuando ella predijo que Cristo regresaría en 1959, y al no cumplirse, el grupo se fragmentó aún más. De los davidianos surgieron múltiples facciones, incluyendo los infames Branch Davidianos de David Koresh, cuyo enfrentamiento con autoridades federales en 1993 terminó en tragedia. Pero también nacieron otros grupos menos conocidos, como los Adventistas del Monte Carmelo original y los Davidianos reformados, cada uno manteniendo interpretaciones diferentes de las profecías de Houteff. Pero aquí viene lo más controversial: las divisiones doctrinales profundas que van al corazón mismo de la fe cristiana. Algunos grupos adventistas adoptaron creencias sobre la Trinidad que otros rechazaban rotundamente. Los adventistas antitrinitarios o unitarios mantienen que Jesús es subordinado al Padre y que el Espíritu Santo no es una persona divina, sino el poder de Dios. Esta posición refleja las creencias originales de muchos pioneros adventistas, incluyendo a James White y Uriah Smith. Por otro lado, la Iglesia Adventista oficial adoptó gradualmente la doctrina trinitaria tradicional, especialmente después de los años 1940. Esta transición no fue pacífica y creó divisiones profundas. Algunos argumentan que la Iglesia se protestantizó demasiado, perdiendo sus distintivos teológicos originales. También surgieron debates intensos sobre la naturaleza pecaminosa de Cristo. ¿Nació Jesús con naturaleza pecaminosa como todos los humanos, o fue completamente sin pecado desde su nacimiento? Esta pregunta dividió a teólogos adventistas durante décadas. Los perfeccionistas creían que Cristo tomó la naturaleza caída de Adán después del pecado, lo que haría posible que los humanos alcancen la perfección sin pecado antes de la segunda venida. Los tradicionalistas sostenían que Cristo nació sin pecado, con la naturaleza de Adán antes de la caída. Esta división teológica tuvo implicaciones prácticas enormes. Si Cristo venció con nuestra naturaleza caída, entonces nosotros también podemos vencer completamente el pecado. Si Cristo tenía ventajas que nosotros no tenemos, entonces la perfección completa es imposible en esta vida. Estas diferentes posiciones crearon grupos como los adventistas perfeccionistas y los adventistas de la última generación. Las cuestiones de reforma de salud también causaron divisiones significativas. Mientras algunos adventistas adoptaron completamente el vegetarianismo estricto y todas las reformas de salud recomendadas por Ellen White, otros las consideraron sugerencias opcionales o consejos de época. Esto llevó a la formación de grupos más rigurosos como los adventistas de reforma, que siguen dietas veganas estrictas, rechazan cualquier forma de medicina convencional y practican ayunos prolongados como parte de su fe. En décadas recientes han surgido nuevas divisiones relacionadas con temas contemporáneos que están sacudiendo la Iglesia. Los adventistas progresivos, que apoyan la ordenación de mujeres al ministerio pastoral, el matrimonio igualitario y una interpretación menos literal de la Biblia, se enfrentan a los adventistas conservadores, que se oponen rotundamente a estos cambios. Esta división ha sido tan intensa que algunas uniones y asociaciones han amenazado con separarse completamente de la Conferencia General. También están los adventistas independientes, que rechazan completamente la organización eclesiástica formal y funcionan como congregaciones autónomas.
Creen que la estructura organizacional de la Iglesia se ha corrompido al estilo de Babilonia y prefieren el modelo de iglesia primitiva sin jerarquías institucionales. Grupos como Adventistas Independientes Unidos y Ministerios de Esperanza Internacional operan completamente fuera del sistema denominacional oficial. Otra fuente constante de división ha sido la interpretación profética. Mientras la Iglesia oficial mantiene las interpretaciones historicistas establecidas de Daniel y Apocalipsis, grupos disidentes han desarrollado nuevas teorías sobre los tiempos finales, la identidad del anticristo, los 144.000 y los eventos específicos de los últimos días. Algunos han identificado al Papa como el anticristo, otros apuntan a líderes políticos específicos, y algunos, más radicales, señalan a la propia organización adventista como parte de Babilonia. Los adventistas futuristas interpretan muchas profecías como aún por cumplirse en un futuro literal, mientras que los adventistas historicistas estrictos mantienen que muchas ya se cumplieron exactamente en la historia pasada. Estas diferencias han creado grupos como los adventistas proféticos, que se especializan en nuevas interpretaciones de Daniel y Apocalipsis, a menudo prediciendo fechas específicas para eventos finales. Y aquí está la división más polémica que prometí revelar, la crisis teológica desatada por Desmond Ford en los años 80 y 90. Ford, un teólogo adventista australiano respetado mundialmente, cuestionó públicamente la doctrina del santuario celestial durante una presentación en el Pacific Union College. Específicamente, Ford argumentó que la doctrina de la purificación del santuario, comenzando en 1844, no tenía base bíblica sólida y que Daniel 8:14 se refería a la purificación del templo terrenal durante la época de Antíoco Epífanes. Este desafío no atacaba una doctrina periférica, sino el pilar fundamental que distingue a los adventistas del séptimo día de otras denominaciones cristianas. La doctrina del santuario justifica la fecha de 1844, el ministerio profético de Ellen White y el papel único de la Iglesia adventista en los últimos días. Sin ella, los adventistas serían simplemente protestantes que guardan el sábado. La Iglesia oficial respondió convocando un comité de expertos para evaluar las declaraciones de Ford durante casi un año. Al final, Ford fue removido de su posición y perdió sus credenciales ministeriales. Pero su desafío había abierto una caja de Pandora que no se pudo cerrar. Surgió todo un movimiento de adventistas evangélicos que abrazan la justificación por la fe como la entienden los protestantes tradicionales, rechazando doctrinas distintivas adventistas como el santuario celestial, el juicio investigador y la autoridad profética de Ellen White. Esta crisis expuso divisiones profundas sobre qué hace a alguien realmente adventista. ¿Son las doctrinas distintivas esenciales para la salvación o son interpretaciones humanas que pueden cambiar con mejor comprensión bíblica? ¿Puede alguien ser adventista rechazando el mensaje de Ellen White? ¿Es posible mantener la identidad denominacional sin las doctrinas que la distinguen? Grupos como adventistas evangélicos asociados y varios ministerios independientes mantienen la estructura adventista, pero con teología más cercana al evangelicalismo protestante. Por otro lado, surgieron grupos ultraconservadores como adventistas históricos, que se aferran rígidamente a todas las posiciones teológicas de los pioneros, incluyendo el antitrinitarianismo original. La crisis de Ford también reveló tensiones sobre la inspiración bíblica. Algunos adventistas adoptaron posiciones de inspiración verbal, mientras otros defendían la inspiración de pensamiento. Estas diferencias crearon división entre adventistas fundamentalistas, que interpretan la Biblia de forma ultraliteral, y
Adventistas críticos, que usan métodos histórico-críticos de interpretación bíblica. Actualmente existen más de 70 denominaciones documentadas que se consideran herederas del movimiento adventista original. Desde los mainstream adventistas del séptimo día, con más de 22 millones de miembros mundialmente, hasta pequeños grupos de menos de 50 personas que mantienen interpretaciones doctrinales muy específicas en países como Estados Unidos, Australia y algunas naciones europeas. Algunas divisiones han sido geográficas y culturales. Los adventistas africanos han desarrollado prácticas de adoración que incorporan elementos culturales tradicionales, mientras que los adventistas asiáticos han adaptado ciertas enseñanzas a contextos budistas e hindúes. Estas adaptaciones han creado tensiones con el adventismo occidental más tradicional. También existen divisiones por generaciones. Los adventistas jóvenes progresivos abrazan la inclusión LGBTQ+, cuestionan interpretaciones literales del Génesis y adoptan posturas más liberales sobre temas sociales. Los adventistas ancianos conservadores mantienen posiciones tradicionalistas sobre todos estos temas, creando una brecha generacional que some. En el ámbito educativo han surgido conflictos entre instituciones adventistas. Algunas universidades como la Sierra University han adoptado enfoques más académicos en temas como la evolución y la crítica bíblica, mientras que otras como Southern Adventist University mantienen posiciones más conservadoras. Estas diferencias han creado adventistas académicos liberales versus adventistas educativos conservadores. La ironía suprema es que un movimiento que comenzó esperando la inminente segunda venida de Cristo se ha fragmentado en casi 2 siglos de debates teológicos interminables. Cada grupo cree fervientemente que tiene la interpretación correcta de la Biblia y el mensaje de Ellen White, y cada división ha generado subdivisiones adicionales, creando un laberinto denominacional que habría horrorizado a los pioneros adventistas. Lo más fascinante es que todas estas denominaciones comparten las mismas raíces históricas, leen la misma Biblia y muchas aceptan los escritos de Ellen White, pero han llegado a conclusiones doctrinales radicalmente diferentes. Esto plantea preguntas profundas sobre la interpretación bíblica, la autoridad religiosa, la naturaleza de la revelación divina y si es posible alcanzar una comprensión unificada de la verdad espiritual. Entonces, ¿qué opinas? ¿Son estas divisiones el resultado natural e inevitable de la libertad de conciencia religiosa y el derecho individual a interpretar las Escrituras? ¿O representan una fragmentación problemática y destructiva del cristianismo que debilita el testimonio adventista? ¿Puede un movimiento religioso mantener su unidad esencial mientras permite la diversidad teológica legítima? ¿Cuáles de estas divisiones consideras justificadas y cuáles innecesarias? Y la pregunta más controversial: ¿crees que Ellen White realmente recibió revelaciones divinas o fueron interpretaciones humanas de su época? Déjame tu opinión honesta en los comentarios, y si conoces alguna denominación adventista que no mencioné, compártela porque seguramente hay muchas más variaciones de las que discutimos hoy.